Buenos días, buenas tardes, buenas noches, profesor y JP Lizardo Silva. Eh, Nosotros somos un grupo de la comisión, el cual les vamos a exponer sobre la siguiente pregunta. ¿Es el criterio de demarcación propuesto por Popper adecuado para separar aquellas disciplinas que son, que son ciencia de las que no lo son? Ok, Popper propone el falsacionismo como criterio de demarcación. Dice que ante una hipótesis se buscan hechos empíricos para poder contradecirla. De no ser el caso, la teoría se mantiene provisionalmente. Y el método científico que emplea es el racionalismo crítico, el cual interpreta el cambio científico como progreso, pues una teoría reemplaza a una falseable. Porque le explica mejor. También tenemos a Kuhn, que emplea un análisis social de la historia. Después, este, resulta más confiable el método científico propuesto por Kuhn. La ciencia cambia en promedio de revoluciones científicas. Esto es debido a que los episodios en el desarrollo no son acumulativos, en el desarrollo no acumulativo en el que un paradigma antiguo se ve sustituido por otro, debido a la práctica y al avance de la tecnología. Todos los paradigmas son importantes debido a que los datos que presentan y los resultados que estos generan para una pronta transformación en otro paradigma. Este crecimiento va de forma lenta por la dificultad que es plantear un paradigma. Esto vendría a ser más ventajoso para obtener buenos resultados científicos en comparación a la otra idea de nuestro otro filósofo Popper, debido a que siempre existirá una base sobre la cual trabajar y que permitirá estar encaminado hacia una misma idea que se concluirá con una pequeña alteración de por medio en cuanto el paradigma siga vivo. Es decir, un nuevo paradigma sustituye el anterior solo cuando hay tal compenetración entre la comunidad científica y el nuevo paradigma que los científicos ven en la naturaleza es tal como se presenta. Eh, y eso. Ahora le doy pase a mi compañero Diego Calderón. Según Kuhn, los proponentes de dos paradigmas en competencia practican sus profesiones en mundos diferentes, de modo que ven, valga la redundancia, cosas diferentes cuando miran en la misma dirección hacia un mismo punto. Tal como explica Chalmers en su libro ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?, los enunciados observacionales son aquellos enunciados que provienen de hechos percibidos por un observador bajo las aclaraciones de que varias personas pueden ver el mismo objeto, pero pueden surgir diferentes interpretaciones, siendo lo suficientemente confiables para el conocimiento científico, sin dejar de lado que pueden someterse a correcciones. Un ejemplo que menciona Chalmers es cuando nos habla acerca de los estudiantes de medicina, ya que depende de cuánto conocimiento hayan adquirido, ya sea mediante la lectura o mediante la experimentación. Las probabilidades de ellos se identifican, las probabilidades de ellos aumentan a comparación de otros que solo se conforman con el conocimiento obtenido por el profesor de manera oral. Otro ejemplo que menciona es cuando se compara con un botánico. Poniéndonos en contexto, en el campo del sotobosque australiano, con el objetivo de recolectar las flores nativas. Un botánico puede recolectar muchas más muestras debido al esquema conceptual producido por el conocimiento que éste posee del tema, a comparación de él que es ignorante ante este.
Continuando con Kuhn, aunque el mundo como tal no haya cambiado, estos científicos desde ese momento trabajan en un mundo diferente al mundo en que trabajan sus colegas que permanecen ligados al paradigma anterior. Muy bien, continuando con lo que dicen mis compañeros, con el caso de René Descartes, él nos plantea a través de la duda metódica, nos llama a cuestionar las ideas o hechos que antes dábamos por cierto y descubrir su verdadera naturaleza y llegar a entender cómo es que podemos llegar a ellas o de dónde provienen ellas. Estas dudas e incertidumbres incluso le ayudaron al mismo Descartes a cuestionarse sobre las cosas que él daba por hechas y preguntarse cómo éstas afectaban su entorno. A su vez, Descartes se describe a él mismo como un ente que piensa, pero que a veces es engañado por las ideas que pueden generar en su mente o su misma imaginación en el modo de percibir las cosas. También se nos plantea las ideas concebidas sobre algo en específico no tienen un significado en sí mismo, sino que hay que extraer de ellas las características que las hacen únicas o esenciales, tales que éstas no puedan ser negadas. Así es como Descartes nos plantea su idea del pienso y luego existo, tratando de expresarnos cómo él se concibe a sí mismo a través de su propio pensamiento y la idea de que para que él exista, primero tiene que pensar que él existe, tal que esto no va a poder ser negado y tiene que ser una proposición necesariamente verdadera. También esto podríamos interpretarlo como algo que, para que algo exista, primero hay que pensar que esta cosa existe, si no, quizás dejaría de existir como tal. Descartes llega a esta conclusión tras afirmar que no existen seres físicos en el mundo, sino que solo pensamientos de este. E incluso, si él mismo no existe, él mismo puede dejar de existir por depender de su propio cuerpo. Con todo esto que nos plantea Descartes, podemos llegar a una conclusión que para tener algo conciso, primero hay que pensar en aquello y que según nosotros podemos tener un pensamiento más amplio y elocuente, lo cual nos permitiría descubrir las cosas tales y como son y no dejarnos llevar por las características más simples que estas pueden tener. Muchas gracias. A continuación, mi compañero Aldo. Así como que no hay que aceptar que todas las teorías sean ciertas, sino que hay que analizarlas a tal punto de hallar el valor de versar que éstas pueden tener para evitar llegar al error de dar todo por cierto, cuando lo único de lo que podemos estar totalmente seguros, según el mismo Descartes nos dice, es de nuestra propia existencia. Asimismo, Hume nos dice que los materiales del pensar se derivan de nuestra percepción, interna o externa. En otras palabras, que todas nuestras percepciones o las más endebles son producto de copias de nuestras impresiones o percepciones más intensas que hayamos tenido. Esto lo deduce a través de premisas, que por más complejas que nuestras ideas puedan ser, siempre se reducen a ideas simples copiadas de un ánimo precedentes durante nuestras vidas. Así también nos señala que las ideas complejas, especialmente las abstractas, son débiles y oscuras, resaltando que la mente tiene un escaso dominio sobre las ideas, en particular sobre las abstractas, y que las ideas tienden a confundirse entre otras similares, confundiéndose finalmente entre estas mismas. Para concluir, el análisis de Popper, si bien es cierto, busca reemplazar las teorías o paradigmas por otras de mayor criterio o más completas con el objetivo de representar un mayor crecimiento de la ciencia, carece de fundamentos, pues este descarta ideas, todo lo contrario a lo que nos dice Kuhn, quien solo transforma estas ideas y mejora estas a través de la aceptación de la comunidad científica
por lograr el convencimiento colectivo para formarse como tal. El método de Kuhn, al darse de una forma más paulatina y segura, resulta más efectiva a su vez, ya que los datos obtenidos pueden ser unidos con mayor precisión y coherencia, sin producir una mayor alteración en la base previa que se tiene de la misma, lo cual puede resultar a veces improductivo, contraproducente e incoherente en ciertas circunstancias. En lenguaje coloquial, acá podría aplicar la famosa frase de ir lento pero seguro, que es lo que aplica Kuhn al ir de base en base y no apresurarse en dar un pronto resultado final. Además, según Descartes menciona, estas teorías por hechos empíricos suelen resultar bastante dudosas, complementando así la conclusión. Muchas gracias.